Buenos días, queridos estudiantes de décimo. Como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, vamos en esta clase a terminar la revisión conceptual de esta parte de la dinámica de poblaciones para terminar los saberes que nos propusimos en este periodo. Recuerden que lo que trabajemos hoy y lo que trabajamos la clase anterior será lo que evaluaremos en nuestra prueba individual de la próxima clase. Para que comencemos esta clase es necesario que todos estemos ubicados en nuestros grupos de trabajo y el profesor le va a entregar a cada grupo un grupito de papelitos pequeños, de papelitos rosados. Esos papelitos rosados nos van a servir para la participación de esta clase. A través de esos papelitos vamos a tomar los puntos que le vamos a sumar a cada grupo en la clase de hoy. Esa calificación de puntos, esa calificación de participación la dejamos cerrada en esta clase. Entonces, pues bueno, ojalá participemos y todos saquemos muchos puntos a través de las preguntas que vamos a hacer. Para comenzar entonces, vamos a retomar un poquito lo que estamos haciendo en la clase anterior. Aquí en esta vista panorámica tenemos ya acá en el tablero puesto pues lo que vamos a trabajar en esta clase, pero ya vamos a ir haciendo una toma uno a uno de los términos y la definición de cada uno dentro de este tema que estamos trabajando. Entonces, nosotros estamos para esta segunda prueba, para esta segunda evaluación, estamos enfocándonos en el estudio de los factores de resistencia ambiental. La vez anterior, entonces, habíamos concentrado nuestra atención en la clasificación de esos factores de resistencia. Y dentro de esta clasificación nos habíamos enfocado un poco en los factores abióticos de resistencia ambiental. Entonces recuerden que la primera forma o la forma más sencilla de clasificar los factores de resistencia ambiental es clasificarlos en factores abióticos y en factores bióticos. En la clase anterior mencionábamos que los factores abióticos, además de ser aquellas condiciones que no son directamente dependientes o provenientes de los seres vivos, también se pueden clasificar dentro de factores abióticos como factores extrínsecos. Recuerden que los factores abióticos extrínsecos son todos aquellos que afectan a la población desde fuera, es decir, factores externos a ella, factores bajo los cuales la población no tiene incidencias directas, no puede ejercer control sobre esos factores de resistencia. Pero también hay factores de resistencia intrínsecos, que son factores que provienen de la misma población, por tanto afectan a la población desde dentro. Eventualmente, o en algún momento, o dependiendo del factor que sea, la población podría ejercer alguna forma de control sobre ellos. Además de que los factores abióticos pueden ser intrínsecos o pueden ser extrínsecos, también los factores pueden ser dependientes o independientes de la densidad de población. ¿Qué es la densidad de población? Decíamos la vez anterior, recuerden que la densidad de población es el número de individuos por área, es decir, la cantidad de individuos que hay en un espacio determinado sobre el cual se hace un estudio. Por último, con los ejemplos que habíamos trabajado en la clase anterior, habíamos dicho que gran parte de los factores abióticos de resistencia están representados por las condiciones ambientales del lugar, aquellos factores que determinan las condiciones ambientales del lugar, el pH, la temperatura, el clima, la humedad, etc. Y dijimos que para cada condición ambiental, las poblaciones se desarrollan dentro de lo que se llama rangos de tolerancia. Respecto a esto, recordamos, un rango de tolerancia
Es aquel espacio para una condición ambiental que determina que la población vive en condiciones óptimas. Recuerden que para cada condición ambiental hay unos valores máximos y unos valores mínimos que la población puede tolerar. Cuando la población se acerca para un factor ambiental determinado, se acerca demasiado al límite inferior o al límite superior, la población está en peligro de ser extinta o en peligro de fracasar. Mientras esté dentro del rango de tolerancia, pues está en condiciones óptimas. Pero esos rangos de tolerancia que se miran para cada factor ambiental pueden ser rangos de tolerancia amplios o cortos. Y dependiendo de esa condición, realmente un factor o condición ambiental puede determinarse que sea aportante al potencial biótico o en realidad sea un factor de resistencia ambiental. ¿Cómo? Si el rango de tolerancia es un rango de tolerancia amplio para un factor ambiental, significa que esa condición ambiental realmente favorece el potencial biótico y la distribución geográfica de la población. Pero si el rango de tolerancia para una condición específica es un rango de tolerancia pequeño, un rango de tolerancia corto, ese sí se convierte en un verdadero factor de resistencia ambiental. Es decir, se convierte en un límite para el potencial biótico. Esto es lo que trabajamos la vez anterior y de una vez en este repaso pues aprovechamos y ponemos al día de pronto a aquellas personas que por unas u otras razones no pudieron estar en la clase. Hoy vamos a concentrarnos entonces ahora en los factores bióticos de resistencia ambiental. Los factores bióticos, es decir, aquellos seres vivos que de una u otra manera le van a poner límites al potencial biótico, esos constituyen los factores bióticos de resistencia ambiental. En general, los factores bióticos de resistencia están representados por lo que en ecología se ha llamado simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? La palabra simbiosis, literalmente traducida del griego, significa vivir juntos. Entendida en nuestro lenguaje, pues sencillamente la simbiosis son aquellas relaciones de convivencia que se dan de manera natural entre los individuos. Los estudios ecológicos muestran que prácticamente todas las poblaciones que habitan en este planeta necesitamos de otros individuos para podernos desarrollar en condiciones óptimas. Esos otros individuos pueden ser de nuestra misma población o pueden ser incluso de poblaciones diferentes. De acuerdo a ese significado o a esa explicación que acabamos de hacer, entonces las simbiosis se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo se llaman simbiosis intraespecíficas. Las simbiosis intraespecíficas son simbiosis que se presentan entre organismos de la misma población. Por supuesto, si son de la misma población, pues son de la misma especie. Pero recuerden que en este caso que estamos estudiando, en esta dinámica poblacional, es muy importante que los organismos estén en el mismo hábitat en un tiempo determinado. ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que las condiciones en las que viven sean las mismas. La palabra intraespecífica, pues intra significa dentro de y específico significa especie. Pero en este caso, pues nosotros estamos hablando de relaciones intraespecíficas, no solamente de organismos de la misma especie, sino de la misma población. Dentro de las relaciones intraespecíficas o dentro de las relaciones simbióticas intraespecíficas, las más estudiadas son las siguientes. Una es el gregarismo. ¿En qué consiste el gregarismo? El gregarismo
es una relación simbiótica que se da para aquellas poblaciones que viven en grandes grupos y esos grandes grupos hacen que la relación sea dependiente entre ellos para poder desarrollar la dinámica de su población. Poblaciones, por ejemplo, que necesitan estar en grandes grupos para desplazarse, en grandes grupos para conseguir su alimento, en grandes grupos para defenderse, en grandes grupos, por supuesto, para la reproducción, etc. Y de esos grandes grupos depende la subsistencia de la población. Cuando una población tiene esas características, se dice que esa población es gregarista o tiene una simbiosis de gregarismo. En este momento, cada grupo va a tomar uno de sus papelitos rosados. En cada grupo hay que poner el nombre o el apellido de uno de los integrantes del grupo. Y en una de las esquinas vamos a poner el número 1, porque es la primera pregunta que vamos a hacer. Es la manera como vamos a saber si en esta pregunta pues algún grupo quiere participar y lo tiene correctamente, le vamos a poner un punto positivo. Vamos a pensar con nuestro grupo si conocemos, si se nos ocurre, si hemos oído, etc., alguna población que tenga esta simbiosis, una población que sea gregarista. A la cuenta de 3, escribimos en el papelito y se la entregamos al profesor. A la 1. Una población gregarista. No olvide poner en el papelito, en una de las esquinas del papelito, el número 1 y el apellido o nombre de uno de los integrantes del grupo. A las 2. Basta con una población. Solamente escriba el nombre de la población que a ustedes se les ocurra. Es una población gregarista, con las condiciones que ya hemos dicho que tiene el gregarismo. Y a las 3, ok, entregamos nuestro papelito. La segunda simbiosis intraespecífica, estudiada y determinada en las poblaciones, es la territorialidad. La territorialidad no es entendida como marcar el territorio, no. La territorialidad, como una simbiosis intraespecífica, es entendida como una forma de comunicación entre los organismos de una misma población. Es decir, aquellas poblaciones que, por ejemplo, van dejando marcas para que otros de la misma población sepan que ellos han estado ahí, puedan seguir el rastro y encontrarlos. Poblaciones que, por ejemplo, viven en un punto específico y necesitan a diario dispersarse por la etología, por el comportamiento que tiene la población, necesitan dispersarse, pero luego todos deben volver al mismo lugar. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, utilizan feromonas que solamente son percibidas por ellos mismos, por los que pertenecen a la misma población, por supuesto a la misma especie, y es una manera de poderse comunicar entre ellos, de poderse encontrar, de poder dar guías, de poder evitar que haya organismos que se puedan perder de sus puntos de origen, etc. Eso se llama territorialidad. ¿Ok? Vamos a ponerle un punto más al grupo que ahora en su papelito, lo mismo, el apellido o nombre, ojalá el mismo que pusieron en el anterior, y en alguna de las esquinas del papelito el número 2. Y a la cuenta de 3 pensamos, conocemos, hemos oído, visto, leído
alguna población que tenga territorialidad? A la una. Una población que cumpla con esas características de comunicarse con individuos de su misma población para evitar que se pierdan o para facilitarles alguna labor a través de feromonas o a través de una comunicación específica dentro de ellos. A las 2. Basta con escribir el nombre de la población. Si de pronto estoy pensando en una población y es extraña, o de pronto creo que el resto no sabe qué es lo que hacen, sí podemos aclarar un poquito. Entonces, no sé, los peces, cuando hacen tal cosa, ahí sí podemos escribir como para tener claro y poderlo revisar. Y a las 3. Muy bien. Y la tercera, simbiosis intraespecífica, estudiada, es la competencia. Fíjese que estamos hablando de competencia intraespecífica, es decir, competencia entre organismos de la misma población, de la misma especie y de la misma población. Obviamente, pues en la competencia se presenta en aquellas poblaciones que generalmente tienen, por ejemplo, machos alfa, donde estos machos pues deben competir entre sí para ganar ese título, entre otras cosas porque esos machos alfa pues determinan eso, primero la reproducción, él es el único que se puede reproducir con las hembras que haya. Además de eso, pues es una competencia por liderazgo, porque ese macho alfa es a quienes siguen, es el que dirige las estrategias de caza, si es que somos cazadores, o las estrategias de refugio, si es que somos presas, es quienes determinan cuáles son los mejores sitios para permanecer o para que la población permanezca y esté protegida, encuentre alimento, etcétera, etcétera. Competencia intraespecífica. Algunas poblaciones pueden incluso intraespecíficamente competir por alimento también, competir por un lugar y por supuesto lo que ya dijimos, competir por liderazgo, etcétera. Competencia intraespecífica. Aquí entonces vemos estas tres, que son las más estudiadas dentro de las relaciones simbióticas intraespecíficas. El otro grupo dentro de la simbiosis, o en el cual podemos clasificar la simbiosis, son las simbiosis interespecíficas. Las simbiosis interespecíficas, pues ya de acuerdo a la explicación que hicimos antes, inter significa entre varios, y específico pues es especie, pero en este caso realmente el término significa entre diferentes poblaciones. Relaciones interespecíficas, las que se dan entre organismos de diferente población. Por supuesto pues son de diferente especie, pero tienen que ser compartir, en el caso poblacional, compartir el mismo hábitat en un tiempo específico. Las relaciones interespecíficas. En estas relaciones interespecíficas vamos a encontrar poblaciones que se benefician, y a esas poblaciones las vamos a representar con un signo más. Las poblaciones que dentro de la relación simbiótica interespecífica se benefician, las representamos por un signo más. Hay poblaciones que dentro de la simbiosis pueden resultar perjudicadas, entonces las poblaciones que se perjudican las representamos por un signo menos. Y hay poblaciones que dentro de la simbiosis no se afectan. ¿Qué significa que una población no se afecte? No se afecte significa que la población ni se beneficia ni se perjudica. Es más, para que eso sea así,
que no se beneficie, que no se perjudique, mejor dicho, que no se afecte, se necesita que prácticamente la población o el individuo de esa población ni siquiera se entere de la simbiosis en la que está participando. Esa es una de las características para no afectarse, ni se entera. Si un organismo se entera que está ayudando a otro o se entera que está perjudicando a otro, pues obviamente ya no sería un no afectado, porque tener conocimiento y participar con conocimiento en la simbiosis, pues eso hace que sí o se beneficien o se perjudiquen. Espero que estemos claros. Cuando una población no se afecta, la vamos a representar con un 0. Ok, de acuerdo a eso entonces, las simbiosis interespecíficas más estudiadas son las siguientes. Vamos a comenzar agrupándolas y vamos a comenzar por relaciones interespecíficas donde las dos poblaciones se benefician. Cuando dos poblaciones se benefician en una relación simbiótica, las vamos a representar con dos signos más separados de una diagonal. ¿Por qué utilizamos dos signos? Porque cada signo representa a una población o a un individuo. Como son individuos de diferente población, de diferente especie, por eso cada uno tiene un signo para que se represente. Entonces vamos a comenzar con dos relaciones que tienen la misma representación, más, diagonal o backslash, más. Es decir, las dos poblaciones se benefician. La primera que vamos a mencionar es la relación de cooperación. ¿Cómo se define una simbiosis de cooperación? La cooperación es una relación donde se benefician las dos poblaciones, pero es una relación opcional, una relación ocasional. Es decir, es una relación que si bien beneficia a los dos individuos o a las dos poblaciones, ninguna de las dos depende de esa relación para subsistir, o ninguna de las dos depende específicamente de esa otra población o de ese otro individuo para subsistir. Si se llegan a encontrar y pueden tener un beneficio ambas poblaciones, llevan a cabo o ejercitan su acción, se benefician las dos y perfectamente se pueden ir y no pasa nada porque no es una relación dependiente. Tomamos un tercer papelito y ponemos el número 3 en una de las esquinas. No olvide el apellido o nombre de uno de los integrantes del grupo. Si a la cuenta de 3 usted piensa en una relación de cooperación, recuerde, interespecífica, los dos se benefician, pero no es una relación obligatoria o de la cual dependa la subsistencia por esas dos poblaciones, y usted la pone en su papelito, le voy a poner un punto más. Algo importante, en este caso, en las simbiosis interespecíficas, sí debemos poner qué es lo que ocurre con esas poblaciones, qué es lo que quiero decir al escribir esa simbiosis. O sea, no puedo decir cooperación, perros y gatos, no. Tengo que decir, los perros cuando hacen esto a los gatos y los gatos responden de tal manera, si fuera el caso, ¿ok? Hay que escribirlo en el papelito, a la una. Una relación donde se beneficien los dos, pero sea una situación ocasional, una relación ocasional, o que la realiza una población a la otra a la una, pero no es obligatoria, la podría realizar otra población. A las dos. Una cooperación. Recuerde, aclare qué es lo que quiere decir. Si solo pone los nombres de dos poblaciones,
pues obviamente no vamos a sacar el punto porque no vamos a saber si sí cumple o no. ¿Lo tenemos? Vale, entregamos al profesor el papelito a las 3. Ok. La otra relación donde se benefician también las dos poblaciones o los dos individuos de diferente población es el mutualismo. La representación es la misma, los dos se benefician, pero ¿en dónde está la diferencia entre cooperación y mutualismo? La diferencia es que la relación mutualista es obligatoria, es absolutamente necesaria para que las poblaciones puedan subsistir. Ya se imaginará, papelito número 4, ahorita vamos a poner un ejemplo. La relación mutualista, fíjense acá, en muchos casos es entendida desde un concepto ecológico importante que ustedes de pronto trabajaron el año pasado, que es la coevolución. La coevolución significa que se han desarrollado tales relaciones simbióticas que después de un tiempo resultaron tan beneficiadas las dos poblaciones o los dos individuos que ya no se pueden separar. Funcionan como un mismo cuerpo o dentro de un mismo cuerpo formando un nuevo organismo, o la función que cumple una población ya no la puede realizar otra. Nuestra relación de dependencia es tal que dependemos de esa población o de ese individuo para que realice con nosotros una acción que nosotros también retribuimos, y ellos no pueden estar sin nosotros ni nosotros sin ellos en esa relación mutualista. A la una, número 4, no lo olvide, y poner el apellido o nombre de uno de los integrantes del grupo. De hecho, si usted tiene como un poquito de memoria, durante este año y en otros periodos hemos hablado de relaciones mutualistas, relaciones de dependencia, relaciones donde los organismos han llegado a formar tal dependencia que están en un mismo organismo o en un mismo cuerpo, o definitivamente, aunque estén en cuerpos separados o sean organismos separados, esa acción no la puede realizar otra población, otra especie diferente. A las 2, pensémoslo, igual que en el anterior, hay que poner qué es lo que hacen. O sea, no puedo poner, igual que antes, mutualismo, pulgas y cucarrones. Ya, no, las pulgas porque hacen esto y los escarabajos porque hacen esto. Si es que encontrara yo alguna por ese lado. Hay que poner más o menos de qué se trata esa relación. ¿Listo? La tenemos, la encontramos por ahí, el que tuvo apuntes y revisó. Entregamos el papelito a las 3. Ok. Ahora vamos a ir con unas relaciones interespecíficas, pero en estas relaciones va a haber una población beneficiada y una población perjudicada. ¿Cómo representamos eso entonces? Obviamente, pues más y menos. Una población que se beneficia y una población que se perjudica. Recuerde, son de diferentes especies, son poblaciones distintas compartiendo el mismo hábitat. Ok. La primera de la que vamos a hablar es la depredación. La depredación es una relación simbiótica en donde hay un organismo o un grupo de organismos que constituye el alimento de otro. Ese organismo que constituye el alimento de otro recibe el nombre de presa. Y aquella población u organismo que se alimenta de la presa recibe el nombre de predador o depredador. Es decir, también se le puede quitar este de y decirle predador, aquel que se alimenta de la presa. En esta simbiosis, la presa que constituye el alimento del predador siempre es la población afectada porque siempre debe morir.
Es decir, en la relación de depredación, el depredador siempre debe matar, eliminar a su presa para poderla consumir. Por supuesto, pues el signo más representa la población beneficiada, que son los predadores o depredadores, y el signo menos representa a las presas. Facilísimo. Este punto sí, mejor dicho. Número 5. En el papelito ponemos un número 5. Escribamos en el papelito una relación de depredación. En este caso, me pueden poner el nombre del depredador y le escriben al lado depredador y el nombre de la presa y le escriben la presa. ¿Ok? No lo olvide. Número 5, a la 1. Una depredación, donde uno constituye el alimento del otro. Ese que es el alimento, siempre es la población perjudicada porque muere, siempre es eliminada. A las 2. Y la población que se beneficia, pues por supuesto los depredadores, pues porque necesitan hacer eso para poderse alimentar. Una relación de depredación. A las 3 entregamos nuestro papelito. Muy bien, muy fácil. Aquí la depredación igual, prácticamente igual que todas las simbiosis, también es un ejemplo claro de coevolución. Claro. Sánchez se solicita en recepción. Paula Sánchez, del grado 11, por favor acudir a recepción. Gracias. Qué pena ahí la introducción, pero bueno. La depredación también es una forma de coevolución, es decir, entre más las presas desarrollen características para huir de los depredadores, más perfeccionamiento también tendrán los depredadores para ser mejores cazadores. Es decir, hay una presión selectiva, lo recuerdan de pronto del año pasado, una presión selectiva que ejercen las presas perfeccionando a los depredadores y los depredadores perfeccionando a sus presas. Eso se llama coevolución, van evolucionando al tiempo. No sé si de pronto esta pregunta surja, pues puede ser importante. Lo que ocurre, por ejemplo, entre el ganado, las vacas y el pasto, son dos poblaciones diferentes y una constituye el alimento de la otra, si es una depredación. Podría considerarse una depredación, pero a esa relación entre los herbívoros y las poblaciones vegetales realmente se le ha dado un nombre diferente que se llama herbivorismo. Entonces el herbivorismo es como la depredación de plantas, o sea, de organismos que son herbívoros y que deben depredar poblaciones vegetales que constituyen su alimento. ¿Okay? Lo digo por si alguien de pronto ya en el papelito que entregó escribió las vacas y el pasto. Lo miraremos, ¿no? Aunque sí depredan a una población, porque sí la consumen, sí es su alimento, esa tiene un nombre diferente. Vale. Y tenemos otra, igual como en el caso anterior, que se representa de la misma manera. Una población que se beneficia y una que se perjudica, pero este es el parasitismo. En el parasitismo lo que ocurre es que hay una población que vive a expensas, se dice, de otro. ¿Qué significa a expensas? A expensas significa que hay una población que toma de la otra población todo lo que necesita para vivir. Es decir, la población que necesita a la otra toma de ella un sitio donde vivir, toma de ella el alimento, toma de ella protección, toma de ella todo lo que necesita. Ese organismo que necesita al otro para poder vivir, porque ese otro le provee todo, por supuesto es la población que se beneficia, recibe el nombre de parásito. Y aquel organismo que se perjudica dándole al otro todo lo que él requiere, sin recibir nada a cambio, dándole hábitat, dándole alimento, dándole protección, dándole humedad, dándole hidratación, bueno, todo lo que necesite, ese organismo
o esa población se llama hospedero o huésped. De hecho, hoy en día se utiliza mucho más la palabra huésped que la palabra hospedero. Sin embargo, hospedero o huésped hacen relación a lo mismo. El huésped es el que se perjudica y el parásito es el que se beneficia. Muy bien, si ya lo está pensando. Número 6, en el papelito con el apellido. Vamos a pensar en una relación de parasitismo. Muy fácil, tenemos muchas y también hemos mencionado muchas a lo largo de este año. A la una. Igual que en los casos anteriores, no olvide poner pues las dos poblaciones, quién es el parásito y quién es el huésped. No es necesario aquí, si ya tampoco, igual que en depredación, escribir todo lo que pasa porque ya sabemos. Si usted me dice, este es el parásito y este es el huésped, pues ya sabemos. Ese es el que toma del otro lo que se necesita o el otro es el que le da a este todo para que pueda vivir. A las 2. No olvide escribir el numerito. Número 6. Del grado 11 es solicitada recepción. Paula Sánchez, del grado 11, por favor acudir a recepción. Gracias. Y a las 3. Esto fue más real con interrupciones y todo. Ok. Entregamos el papelito. Muy bien. Aquí hago una aclaración también para diferenciar el parasitismo de la depredación. Y es que el parásito, me imagino en estos ejemplos que ustedes acabaron de encontrar o de traer a su memoria, el parásito, como se beneficia y depende del otro para subsistir, no desea su muerte. Ningún organismo que está obteniendo todo lo que necesita, pues va a querer perderlo. Por tanto, el parásito no pretende la eliminación del huésped. Mientras que en la depredación, sí. El depredador sí pretende directamente la eliminación o la muerte de la presa porque constituye su alimento. Si yo tuviera el caso, por ejemplo, vamos a hablar, no sé si lo pusieron, pero vamos a suponer, de un parásito que tienen los humanos y ese parásito le provoca la muerte, entonces la simbiosis cambiaría de parasitismo ¿a qué? Exactamente, a depredación, si le causa la muerte. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las relaciones que se representan como esta que tenemos acá. Esta representación, ¿qué me está indicando según lo que hemos mencionado en esta clase? Me está mostrando una población que se beneficia y una que no se afecta. Recuerde, no se afecta, no se entera. Como hay una que se beneficia, pues entonces yo veo que es que esta población que no se entera está haciendo algo bueno por esta. Y seguramente esta necesita de esa relación. ¿Por qué la necesita? Pues porque se beneficia. Así la otra ni siquiera se entere que está haciendo algo necesario para otra población. Esa simbiosis donde hay una población que se beneficia y una que no se afecta es la que se llama comensalismo. En el comensalismo existen entonces estas dos poblaciones. La que se beneficia recibe el nombre de comensal, la población beneficiada o el organismo beneficiado. El otro, el que está haciendo algo bueno por el comensal sin saberlo o sin proponérselo, esa no tiene ningún nombre específico. ¿Ok? Entonces, ¿ya lo estamos pensando? Vale. Pensémoslo. Número 7 en el papelito. Piénsenlo con sus compañeros, piénsenlo ahí con sus amigos. Una relación, una simbiosis donde haya un organismo que esté haciendo algo bueno por otro, algo que beneficie a otro, algo que los otros necesiten, pero que él ni siquiera sepa que lo está haciendo. Una población que se beneficia y otra que no se afecta. Recuerden, la relación es obligatoria para el comensal, que es el que se beneficia. A las 2.
¿Cuál sería una relación en donde pasa eso? Una población que no se entera, que no se da por enterada, ni se beneficia, ni se perjudica, ni le interesa. De hecho, si la simbiosis desapareciera, seguramente no se daría cuenta, pero para el que se beneficia sería gravísimo, porque él sí depende de esa relación. Aquí, ¿cómo lo escribimos? Aquí sí hay que describir la relación, aquí sí. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, no sé, voy a escribir los perros y las pulgas, por decir algo. Entonces tengo que escribir qué hacen los perros por las pulgas, o qué hacen las pulgas por los perros, y que convierte a uno de ellos en comensal y al otro como una población que no se entera. Hay que escribirlo, porque si usted solamente me escribe comensalismo, número 7, pulgas y perros, y así nada más, pues va a estar mal. Si no sabemos exactamente qué pasa, no. Piénselo, piénselo, o recuérdelo. Todo esto, pues ustedes ya lo han estudiado en años anteriores. ¿Lo tenemos? Un comensalismo. A las 3 entregamos el papelito. Entregamos el papelito 7. Bueno, muy bien. Esta que viene es más fácil aún. También la representamos con un 0, pero ya no es más 0, sino menos 0. ¿Qué significa menos 0? Significa que hay una población que se perjudica y una que no se afecta. No se afecta, no se entera, no le importa, no tiene nada que ver. Mejor dicho, es una población que está perjudicando a otra sin la intención de perjudicarla. Porque si una población perjudica a otra con la intención de hacerlo, esas ya las vimos, que es donde una se perjudica y una se beneficia. Aquí no. Significa que la población perjudica a otra haciendo algo que para ella es inevitable, o haciendo algo de su cotidianidad o algo de su desarrollo natural, y haciendo eso perjudica a otros sin intención de hacerlo. Esa relación se llama amensalismo. En el amensalismo, de una vez, exacto, váyalo pensando. En el amensalismo, la población o el organismo que se perjudica recibe el nombre de amensal. El amensal es el que se perjudica. El otro, o sea, el que no se afecta, el que no sabe que le está haciendo daño a otro, pues ese no tiene ningún nombre específico. La población que sí tiene nombre amensal es la población que se perjudica. A la cuenta de 3, un ejemplo de una relación amensalista en el papelito. Número 8, a la 1, el amensalismo. Recuerde, hay que escribir las dos poblaciones y qué hace una que afecta a la otra. No vale poner ahí solo el nombre de las poblaciones si no sabemos qué es lo que pasa, pues, para analizar que realmente una de ellas lo haga sin intención o lo haga porque es inevitable para ella hacerlo, pero que con eso que hace esté perjudicando a otras poblaciones. A las 2. Amensal, el que se perjudica. Amensalismo. ¿Ya encontró algo? ¿Se le ocurrió algo? Y a las 3 entregamos este papelito, el número 8. Muy bien. Si algún grupo no entregó algún papelito, no pasa nada, porque pues ahí ya tenemos los números y ahí sabemos en qué pregunta participamos. Vale. Y la última relación
Interespecífica es la relación de competencia. Fíjese bien que ahora estamos hablando de la competencia interespecífica. Y la competencia interespecífica la representamos con dos signos menos. ¿Eso qué significa? Que los estudios ecológicos muestran que en la competencia interespecífica las dos poblaciones se perjudican. Ustedes dirán, no, pero ¿por qué? Si en la competencia siempre hay uno que gana y pues ese que gana se beneficia y el otro no. Pues no, el estudio ecológico muestra que las poblaciones naturales son tan sabias que cuando ellas compiten con otras poblaciones por un objetivo, es porque están seguros que pueden dar una buena pelea y que se pueden quedar con ese triunfo o con ese objetivo que se han propuesto los dos. Ninguna población que sabe o que se cree en desventaja con la otra va a competir. ¿Eso qué significa? Que cuando los dos compiten, la competencia es suficientemente equitativa como para perjudicar a los dos. O sea, los dos resultarán o lesionados o con pérdidas. Es verdad que una población ganará por lo que estén compitiendo, pero se considera que las dos son perjudicadas porque ha sido realmente una competencia o una lucha en igualdad de condiciones. Creo que la única población que compite, aún sabiendo que está en desventaja entre sí, somos los humanos. Pero de resto, las poblaciones naturales no hacen eso. Ok, y vamos a cerrar esta ronda de puntos en esta clase con la siguiente pregunta. Le voy a poner un punto más si usted me dice cuál es la única razón por la cual no se puede presentar competencia interespecífica. ¿Cuál es la única razón? ¿Cuál es el único objetivo por el cual no se presenta competencia interespecífica? Si usted me dice cuál es esa razón por la cual nunca hay competencia interespecífica, le pongo un punto más. A la cuenta de 3, piénselo. O sea, las poblaciones pueden competir a la una. Pueden competir por esto, por todo lo que se le ocurra, menos ¿por qué? Nunca hay competencia interespecífica. A las 2, piénselo con su grupo. Dos poblaciones pueden competir por muchas cosas, excepto por una. Hay una razón por la cual nunca se presentará competencia interespecífica. Esa razón es... A las 3 entregamos el papelito número 9, que creo que para muchos grupos justamente es el último. Vale, chicos, hasta aquí esto es lo que teníamos conceptualmente para hacer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi grupo puso un ejemplo de comensalismo, pues no sabemos si está bien o mal? ¿Qué pasa si mi grupo no encontró un ejemplo de amensalismo? No, es que eso no hay, o eso está muy difícil. No, ejemplos hay muchísimos. Es que prácticamente basta con que usted mire a su alrededor, aquí en este salón, y se va a dar cuenta que las relaciones simbióticas están en todas partes, en todas, incluso acá mismo, con los microorganismos, por ejemplo, y demás. Y las hay tanto intra como interespecíficas. Lo que vamos a hacer en este tiempito que queda justamente es revisar algunos ejemplos que ya están dados, que de pronto pues no se me habían ocurrido o no los conozco o lo que sea, y me van a ayudar a refrescar un poco la memoria. Entonces, el profesor le va a entregar a cada grupo una bolsita, y esa bolsita tiene 7, creo, o 6 hojas dentro, y en cada hoja hay un ejemplo de una simbiosis. Es muy sencillo lo que hay que hacer. Usted lo único que tiene que hacer es en una hoja aparte, no me vaya a rayar estas hojitas porque eso hace parte del material y es para los otros cursos también. En una hoja aparte, marca con el nombre de los integrantes del grupo, los que hayan asistido hoy, ojalá estemos todos, y lo único que vamos a hacer es clasificar cada una de ellas. ¿Cómo va a ser la profesora para saber cuál es cada una de ellas? Muy fácil, usted va a escribir
en su hoja, en la que va a entregar, va a escribir el comienzo de lo que me dice ahí. Ejemplo, a un grupo le tocó, en una hoja de esas dice, la población X ahora habita donde está la población Y, y hay otro poco ahí, está toda la hoja llena. Usted en su hojita empieza así, la población X habita la Y y pone unos puntos suspensivos. Pone el comienzo de lo que dice la hoja. Y enfrente me dice, ¿qué clase de simbiosis es esa? Hay que poner dos cosas, intra o inter y el nombre. Si es intra, si es gregarismo, si es territorialidad, si es competencia, o si es inter, si es cooperación, si es mutualismo, si es depredación, parasitismo, comensalismo, amensalismo o competencia. ¿Estamos claros? Vale. Cuando se termine la clase, cuando suene la campana, pues le entregamos al profesor la bolsita y la hojita en la que hemos desarrollado el ejercicio. Pónganle cuidado a estos ejemplos porque es posible que de estos ejemplos se surta la prueba individual que vamos a hacer en la próxima. En la próxima clase vamos a arrancar de todas maneras con un tallercito que ya no es solamente de ejemplos, un tallercito para revisar la parte conceptual, etcétera, antes de realizar nuestra última prueba. Este video lo dejamos en Classroom, de todas maneras, ahí ustedes lo tienen, el enlace, para que lo puedan ver, para que puedan repasar un poco. Y voy a dejar un enlace también para ver un video de YouTube ya preparado, también sobre esta parte de las definiciones de la simbiosis y sobre todo algunas simbiosis sorprendentes que se dan entre especies, pues que uno de pronto no tiene muy a la mano o no se imaginaría cuánta dependencia hay entre unos organismos y otros. Listo, muchas gracias y entonces nos ponemos manos a la obra con los ejemplos.